El desarrollo tecnológico ha transformado la percepción del ser humano sobre el tiempo, el espacio y la realidad, especialmente a partir de la conectividad permanente que diluye la importancia de lo material. La instantaneidad de las comunicaciones acelera las rutinas y genera nuevas dinámicas sociales, como la presión de responder de inmediato a mensajes, lo que produce una expectativa de disponibilidad constante. Además, la posibilidad de realizar varias tareas a la vez en los dispositivos refuerza la ilusión de multitarea y de sobrecapacidad. Sin embargo, estas dinámicas generan consecuencias negativas en la salud mental, como la autoexigencia, la rapidez y la necesidad de ser altamente productivos, conducen a frustración, ansiedad, depresión y estrés, limitando la reflexión pausada y fomentando decisiones apresuradas. Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Psicología para Todos. Hoy les traemos un tema que atraviesa nuestra vida cotidiana, aunque pocas veces nos detengamos a pensarlo: el impacto de la inmediatez del siglo XXI en la sociedad y personalidad. Así es, antes el espacio y el tiempo eran coordenadas casi intocables, ligadas a nuestra experiencia del mundo. Había distancias que marcaban encuentros y separaciones, había tiempos de espera que ordenaban nuestra vida. Pero ahora, con la digitalización, esas coordenadas parecen haber perdido su peso. Y pues bueno, esta transformación no es solo tecnológica, ya que pues sí nos afecta profundamente a nivel psicológico y a nivel social, pues ya que cambia nuestra manera de relacionarlos, de sentir, de desear, e incluso hasta de estructurar nuestra propia personalidad. Sí, por eso hoy queremos hablar de la llamada dictadura de la inmediatez, un concepto que describe cómo la sociedad actual está regida por la urgencia y la velocidad. Vamos a hablar sobre lo que significa vivir en un aquí y ahora constante, sus repercusiones que esto tiene en lo personal, en lo social y en lo generacional. También pensaremos juntos qué podemos hacer frente a este fenómeno. Bueno, y si pensamos un poco en la historia de la humanidad, en el espacio y el tiempo, pues siempre fueron pilares para organizar nuestra experiencia. Sabemos que el día y la noche, las estaciones, los caminos y las distancias, marcaban nuestros ritmos. Pero hoy en día, con un clic, podemos hablar con alguien al otro lado del mundo o ver lo que pasa en un lugar a miles de kilómetros. Y esto nos ha dado muchas ventajas, obvio, como la rapidez, el acceso a la información o la conexión constante. Pero también ha generado algo que podríamos llamar tirano, que es esa dictadura de la inmediatez. Y digo dictadura porque ya no se trata solo de una opción, sino de una presión social en la que se espera que todo sea instantáneo, desde la respuesta a un mensaje hasta la satisfacción de un deseo. Y también lo interesante es que esa dictadura no la impone solo un gobierno ni una ley, sino más bien una cultura, que ya se volvió un modo de vida que se ha naturalizado, la verdad. Hoy parece que esperar es sinónimo de perder el tiempo, y el tiempo mismo parece y se siente que se mide en segundos, no en horas ni en días. Exacto, y lo que queremos en este episodio es poner sobre la mesa esa reflexión. Es decir, ¿qué significa vivir en un presente constante? ¿Qué nos da y qué nos quita esta inmediatez? Y sobre todo, cómo nos afecta individualmente como personas, también como sociedad y como generaciones. Bueno, y a mí me gustaría empezar con algo muy cotidiano. O sea, ¿no les pasa que si una página de internet o redes sociales tardan más de 3 segundos en cargar o actualizarse, sienten que algo está mal? O sea, yo misma me siento frustrada, como si ese tiempo fuera eterno. Eso muestra lo mucho que hemos cambiado. Antes podíamos esperar y era parte de lo normal de la vida, y ahora es casi intolerable. Sí, totalmente. Y lo vemos también en la comunicación personal. Por ejemplo, pienso en WhatsApp o Messenger, que ya no es solo enviar un mensaje, sino que ahora también ya aparece si la otra persona lo leyó, a qué hora estuvo conectada y si está en línea. Y siento que todo esto genera la expectativa de que se conteste de manera inmediata, y si la otra persona no lo hace, nos estamos preguntando de manera constante si está enojada, si nos ignora o si ya no le importamos. Es decir, la inmediatez ya no solo es tecnología, sino que se convierte en una medida de interés o de afecto.
Y la verdad esto es fuertísimo porque pues antes cuando escribías una carta, pues al menos uno asumía que habría días o semanas de espera. Incluso pues en los primeros correos electrónicos la respuesta podría tardar, no sé, unas horas, a lo mejor también días o más. Y la verdad hoy, si alguien no responde en minutos, la verdad, o al menos yo hasta siento como un vacío o esta frustración o desesperación que pues es como si la relación estuviera en peligro solo por ese retraso. Yo creo que ya ni nos ponemos a pensar en si la otra persona está ocupada o si realmente pasa algo, ya damos por hecho que la relación está en peligro, ¿no? Y pues esta forma de vivir nos ha vuelto más ansiosos y mucho menos tolerantes a los tiempos del otro. Sí, aquí es donde la inmediatez creo yo que empieza a moldear la personalidad, porque antes el ser humano siempre aprendió a manejar la espera pues como parte del deseo, como lo que mencionabas, Tania, de que antes las personas podían pues esperar semanas o incluso meses por una carta, porque el deseo implicaba anhelo, construcción, paciencia, y ahora en cambio pues se busca la satisfacción instantánea, y cuando no llega lo que aparece es la frustración. Nos cuesta mucho más posponer el placer, lo cual afecta directamente nuestra capacidad de tolerar los no que se presentan en la vida o los tiempos largos de los procesos. Y eso no solo afecta a la comunicación con las demás personas, sino que también afecta a cómo consumimos información, a cómo compramos, incluso a cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Porque queremos resultados rápidos en todo, en el estudio, en el trabajo, en el ejercicio físico, en nuestros hobbies. Y cuando no los tenemos de inmediato aparece la desesperanza, el abandono y también pues como un sentimiento de fracaso. Creo que otro tema clave es cómo la tecnología ha borrado las fronteras entre lo público y lo privado. Creo yo que antes estaba muy claro que había espacios para la intimidad y otros para lo social. Y hoy en día esas fronteras se han disminuido. Lo que compartimos en redes, aunque pensemos que es íntimo, queda expuesto. Sí, eso es verdad. Y además también pues es importante comentar que la vida laboral y la personal se mezclan muchísimo, porque pues creo que a muchos nos pasa que aunque supuestamente terminemos el horario de trabajo, seguimos recibiendo correos, mensajes de grupos laborales, notificaciones. De hecho, pues hasta en fines de semana, cuando se supondría que no estamos en horario de trabajo, nos siguen llegando todas estas cosas que pues esto nos impide desconectar al 100% a lo mejor de este lado laboral, y pues es una invasión que hace que el descanso ya pues no sea un descanso real, la verdad. Sí, yo también pienso que justo ese cruce de espacios tiene consecuencias emocionales muy fuertes también, porque pues siempre nos sentimos disponibles, siempre en alerta al estudio, al trabajo, a los mensajes, a los correos. Y pues esto genera un cansancio constante porque pues realmente el cuerpo no se relaja en ningún momento, como dices, ni siquiera a los fines de semana. Además, los vínculos también cambian, porque al no haber límites, pues las relaciones interpersonales se vuelven más superficiales, porque sí estamos siempre conectados, pero no estamos presentes realmente. Sí, o sea, como dice Nisi, es como si estuviéramos juntos digitalmente, pero cada vez estamos más aislados de lo real, porque creo que la hiperconexión nos hace sentir acompañados, pero en realidad muchas veces estamos más solos y más expuestos que nunca. Sí, me gustaría que empezáramos a hablar sobre las consecuencias cognitivas, emocionales y generacionales de estos temas. Aquí entra un concepto que me parece fundamental de un filósofo surcoreano, espero pronunciar bien su nombre, Byung-Chul Han, que nos habla de la sociedad del cansancio. Dice que hoy ya no vivimos bajo la disciplina de un jefe o un sistema externo como generaciones pasadas, sino que ahora estamos bajo nuestra propia autoexplotación. Es decir, que somos nosotros los que nos exigimos ser productivos todo el tiempo, siempre estar disponibles para los demás y siempre ser eficientes. Y esa presión nos enferma. Puede ocasionar ansiedad, depresión, estrés, insomnio, que son pues justo condiciones que vemos mucho más recurrentes o que son ahora más comunes en estas nuevas generaciones. Sí, y también pues lo vemos en la multitarea. Creemos que pues así como mencionas, Nisi, podemos hacer 1000 cosas a la vez porque la tecnología nos lo permite.
pero pues en realidad lo que ocurre es una fragmentación pues de la atención, porque estamos en todo y en nada al mismo tiempo. Y cuando nos damos cuenta de que no logramos ser a lo mejor tan eficientes como nos gustaría o como esperábamos, pues sí sentimos esta culpa o el sentimiento de insuficiencia, la verdad. Sí, y creo que esto es importante porque también repercute en la memoria y en la cognición. O sea, como ahora tenemos acceso a Google o a la nube o a Drive o lo que sea, dejamos de almacenar información en nuestra memoria y eso nos vuelve dependientes de la tecnología y pues debilita la capacidad de construir narraciones largas o de comprender contextos. Y ahora vivimos a base de fragmentos de información y eso pues nos quita profundidad de pensamiento. Sí, claro, y como lo han comentado, siento yo que en las generaciones se ven muy claras estas diferencias, ya que las personas jóvenes que han nacido con esta lógica de inmediatez la viven como algo supernatural, mientras que las generaciones anteriores recuerdan un tiempo con más pausas y esperas. Y esto pues claramente genera choques, las cuales pues los jóvenes parecen impacientes y las personas mayores parecen lentas, pero siento yo que en el fondo son modos distintos de entender el tiempo. Bueno, hemos estado hablando de cómo la inmediatez impacta en nuestra vida diaria, pero creo que ahorita demos un paso atrás y pensemos en esto desde teorías más profundas de la psicología, porque al final son conceptos como la frustración, el deseo y la estructura de la personalidad, pues no son nuevos. Claro, y por ejemplo podemos empezar con Freud, que fue uno de los primeros en hablar de la estructura de la personalidad. Él planteaba que está compuesta por 3 instancias: el ello, donde están los deseos y pulsiones; el yo, que busca mediar con la realidad; y el superyo, que incorpora normas y prohibiciones. Y pues bueno, desde esa mirada, la frustración aparece cuando el deseo, que surge del ello, no puede satisfacerse porque el yo o el superyo lo limitan. Sí, pues esto la verdad está muy interesante porque hoy, en esta era digital de la que estamos hablando, pareciera que el ello tiene más poder que nunca, porque pues la cultura de la inmediatez busca gratificación instantánea, como lo hemos estado comentando. Sin embargo, pues sí, el yo y el superyo también creo que se transforman, ¿no? El yo ya no media tanto con la realidad física, sino con la digital, y el superyo siento que aparece como una presión social de estar disponible todo el tiempo, responder rápido, producir más y pues todas estas cosas, ¿no? Sí, o sea, Freud hablaba de frustración en un sentido básico, pero otros autores lo ampliaron. O sea, por ejemplo, Erik Erikson mostró cómo cada etapa del desarrollo psicosocial tiene un conflicto: la identidad, la intimidad, la autonomía, etc. Y si estos deseos o necesidades no se cumplen, aparece la frustración, que deja una huella en la personalidad. Pensemos en un adolescente hoy en día que requiere autonomía, pero vive en un mundo donde todo debe ser inmediato y controlado. La frustración ya no solo es interna, sino que ya es un fenómeno social. Y bueno, no olvidemos también a Wilhelm Reich, que decía que los deseos y frustraciones no solo se quedan en la mente, sino también se ven en el cuerpo. Hablaba de corazas musculares que se formaban como defensas o como huellas de cómo lidiamos con nuestras pulsiones y con la frustración. Y esto conecta con lo fisiológico, o sea, no solo sentimos frustración emocionalmente, sino también la sentimos físicamente. Exacto, y aquí es donde entra la psicofisiología, que pues sabemos que la frustración activa respuestas corporales. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, cambia la respiración, se activa el sistema nervioso simpático. Es decir, el cuerpo también vive esta lucha entre el deseo y la realidad. Y si eso se vuelve crónico, pues va afectando la salud tanto física como mental. Sí, esto me hace pensar de nuevo, como ya lo mencioné, en el filósofo Byung-Chul Han, que hablaba de la autoexplotación en la sociedad del cansancio, que ahora es casi como si el superyo se hubiera internalizado más que nunca. Ya no necesitamos a alguien que nos esté diciendo trabaja más o genera más, sino que somos nosotros mismos los que nos exigimos, dejando de lado o quitando de la importancia o frustrando deseos básicos como descansar o disfrutar del tiempo de ocio.
No, y además, la verdad, si pensamos en la conformación del deseo, vemos que sí ha cambiado radicalmente, porque pues antes el deseo se construía en el tiempo, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado de pues que esperar la carta, el correo, esperar la cita, esperar a que te hablen, esperar hasta, no sé, un logro académico, y pues hoy el deseo es inmediato, o sea, de que un clic, un pedido, un like, hasta pues los mensajes. Y esta rapidez genera que el deseo se desgaste más rápido y pues todo se vuelva también más superficial. Sí, por eso es que actualmente hablamos de estructuras de personalidad mucho más frágiles, porque cuando no aprendemos a sostener la frustración, pues no desarrollamos tolerancia, ni paciencia o resiliencia. Y sin esos elementos, pues los vínculos también sufren. Y es donde nosotros esperamos que el otro sea más rápido en sus respuestas, y si no lo es, nos decepcionamos. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿podríamos decir que la inmediatez no solo cambia hábitos, sino que literalmente está moldeando nuevas estructuras de personalidad? Pues yo creo que sí, y yo creo que se nota mucho más en estas generaciones más jóvenes, porque sí creo que tienen menor tolerancia al aburrimiento, a la dificultad para sostener la atención, que necesitan de verdad el deseo inmediato. Y pues todo esto no son solo conductas, yo creo que sí son rasgos que poco a poco van configurando pues la misma personalidad. Sí, y eso es clave porque pues si lo pensamos, realmente la frustración no es un enemigo. Al contrario, o sea, pues es parte del desarrollo normal del ser humano. Y aprender a tolerar la frustración es lo que nos ayuda a crecer, a desear con más fuerza algo o a construir vínculos pues más sólidos y proyectos a largo plazo. Y es que justo ahí está la importancia de cuestionar esta dictadura de la inmediatez, porque no es solo un problema cultural, es un desafío psicológico y hasta fisiológico, porque nosotros estamos entrenando cerebros y cuerpos para vivir en la urgencia, y eso tiene consecuencias profundas en cómo nos constituimos como personas. Pues bueno, igual yo creo que podemos decir que la frustración, el deseo y la personalidad, pues sí son piezas que siempre han estado unidas y yo creo que siempre van a estarlo, pero que la cultura de la inmediatez pues sí las está transformando, yo creo que pues muy profundamente. Sí, pues ya como lo mencionamos, pues desde Freud hasta Erikson, pasando por Rich, sabemos que el deseo necesita límites y tiempo, y que la frustración pues puede ser formativa. Pero hoy vemos que si esos procesos se aceleran demasiado, no se construyen estructuras sólidas de personalidad. Y pues muchas investigaciones actuales lo confirman. La frustración de necesidades básicas pues no solo se siente en el momento, sino que también tiene consecuencias a largo plazo, pues en la manera en la que nos relacionamos con los otros y en la fortaleza de nuestra propia personalidad. Y creo que eso nos deja un aprendizaje, que es, o sea, la frustración no es enemiga, porque es parte esencial del desarrollo, como decía Nisi, pero necesitamos recuperar la capacidad de esperar, o sea, de sostener el deseo, de tolerar el vacío y aguantar tiempo sin tener ninguna gratificación. Y es que solo así podemos construir deseos más profundos, tener vínculos más sólidos y pues formar una estructura de personalidad más resiliente. Y pues bueno, regresando al tema de la era digital, aunque pareciera que todos estamos conectados, siento que no es así, ya que hay pues muchísima gente que no tiene acceso a internet o que tienen acceso muy limitado, y esta es la famosa brecha digital. Y pues no solo es cuestión de infraestructura, o sea, también está la alfabetización digital, que pues es importante saber usar la tecnología de forma segura y también crítica, porque no creo que basta solo con tener un celular, sino que pues también hay que entender cómo manejarlo, porque si no ocurre lo que ya vemos, ¿no? Desigualdades más profundas, unos tienen acceso a la información, al trabajo, a la educación digital y a muchísimas cosas más, y otros la verdad quedan muy excluidos. Y yo creo que lo triste es que la exclusión digital no solo margina a las personas, sino que las sensibiliza socialmente. Y bueno, para ir cerrando, como mencionaba Mitch, o sea, la alfabetización digital pues debería ser un derecho, porque no podemos permitirnos una sociedad dividida entre quienes tienen acceso y quienes no.
porque hoy vivimos en una dictadura de la inmediatez que afecta todas las áreas de nuestra vida, o sea, desde la comunicación hasta la personalidad o desde los vínculos hasta directamente la salud mental. También vimos cómo esto repercute en la estructura de la personalidad, que hay menos tolerancia a la frustración, un deseo inmediato, vínculos más superficiales y también una atención muy fragmentada. Sí, pues también checamos cómo se manifiesta en lo emocional, que pues la ansiedad, estrés, cansancio crónico, pérdida de memoria, también la dificultad para pues pensar en estos procesos largos, ¿no? También observamos cómo genera brechas sociales, porque la verdad es que no todos pueden acceder a esta lógica digital y creo que es algo en lo que no siempre pensamos. Yo siento que tenemos mucho la idea de que a lo mejor todo mundo tiene este acceso a todas estas cosas. Sí, y ahora la pregunta sería, ¿qué podemos hacer como individualmente y como sociedad frente a este fenómeno o esto que estamos viviendo de la inmediatez? Yo creo que hay varias estrategias posibles. Pues primero recuperar el valor de la pausa, o sea, atrevernos cada uno a desconectarnos, a no responder de inmediato los correos, los mensajes y a darnos permiso de esperar las respuestas de estos. Siento que otra estrategia también podría ser educar en la alfabetización digital crítica, o sea, no solo usar la tecnología, sino reflexionar sobre cómo y para qué la estamos usando, o sea, aprender a distinguir entre lo urgente de lo importante. Y también necesitamos aprender o reaprender sobre el deseo, o sea, entender que no todo debe de ser como de forma inmediata y que el deseo pues se construye con el tiempo, que la espera puede ser valiosa y que al final eso también se termina disfrutando. Y ese cambio de mentalidad puede ayudarnos a recuperar las motivaciones más profundas y que sean menos frágiles. Sí, justo. Yo creo que también es importante no olvidarnos de la importancia de los vínculos reales, que pues es recuperar la conversación cara a cara, los momentos sin pantallas, las experiencias presenciales. Yo creo que todo esto es muy importante volverlo a retomar, porque pues esto fortalece más que nada las relaciones y nos recuerda que lo humano no siempre cabe en lo digital. Claro. Y creo que es importante mencionar que no se trata de rechazar completamente la tecnología, o sea, se trata de aprender a convivir con ella de manera consciente, equilibrando pues, la velocidad con la reflexión personal, la conexión con la desconexión y la inmediatez con la paciencia. Bueno, con eso cerramos este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hasta la próxima.